pagaste la factura? Nada de cortes, entramos en la era del ahorro de energía. Es muy importante que todos adoptemos hábitos muy sencillos en nuestras casas. Te pido que prendas la luz, Darío, no se puede hacer periodismo así en la oscuridad. De acuerdo, con luz, pero de LED. Las lámparas LED consumen un 80% menos de energía y duran 15 veces más que las comunes. Mientras el gobierno intenta salir de la penumbra, El Congreso debate las tarifas. la oposición elige entre las locuras de Cristina Y el machirulo de Mauricio. Es un machirulo. un debate parlamentario áspero. Con un destino cantado. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. Mientras tanto se impone el ahorro. Sí, vamos a ahorrar clausurando el plan nuclear argentino. Antes de nacer, Atucha 3 pasa a la historia. Perdón, ¿no necesitamos más energía? Sí, por eso suspendemos la construcción de una central que iba a generar más energía. Ah, ahora entiendo. Ese es el camino. Poner el problema en el centro y no parar hasta solucionarlo. Pero no solo clausuramos el plan nuclear. Hoy te vamos a contar cómo rematamos el plan aeroespacial. ¿Qué es eso de lanzar cohetes propios? No hace falta. Son gastos superfluos. Entonces lo eliminamos y que el negocio lo hagan los privados. Al infinito y más allá. Y ya que estamos recortando, Avancemos contra los sindicatos. te contamos por qué el gobierno elige a los gremios como enemigos. Los camioneros, los docentes y los metrodelegados están en la mira. Y alguien que está en la mira, Es la fonoaudióloga del presidente, la que fue nombrada con un cargo muy importante en Casa Rosada. pero que todavía no muestra buenos resultados. Sin descuidar el objetivo principal e irrenunciable de nuestras Fuerzas Armadas. Mientras se acerca a Buenos Aires la marcha federal por pan y trabajo, Nosotros ponemos las barbas en remojo. porque viene un referente de los movimientos sociales. Picante. Muy picante. En vivo, Emilio Pérsico. Locuras, Machirulo, ahorro, LEDs, debate, veto, atucha, tijera, cohete, recorte, gremios, enemigos, Emilio. picante. Qué bueno que estás ahí. Porque esto 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 recién empieza. Esto recién empieza. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a otra emisión de Esto Recién Empieza en una jornada caliente en la República Argentina. Darío Gaño. Buenas noches a todos, buenas noches Iván. Día muy importante en el Congreso, Senado, pero también los diputados que estuvieron participando y también el presidente se metió de lleno en lo que se está debatiendo que tiene que ver con el modelo del macrismo. Presiones de último momento del gobierno nacional que está tratando de torcerle el brazo y el voto a varios senadores de la oposición. En este momento es minuto a minuto el cabildeo que está ejerciendo la máxima plana del Poder Ejecutivo para tratar de torcer el futuro de una ley que igualmente se encamina a ser aprobada. Vamos a conversar en instantes con Emilio Pérsico, que está aquí, no solamente sobre la marcha federal, sino sobre esto. ¿Qué ocurre si el presidente veta la ley, como todo parece que va a ocurrir? Pero vamos directamente al móvil en el Senado de la Nación con Nicolás Monafó y con Gabriela Pepe. Nico, Gaby, muy buenas noches para ambos. Chicos, tenemos el... Sí, ahí estamos con el C5N, con la cobertura durante toda la hora. Y más también, porque todavía no se sabe bien a qué hora se terminará de votar, pero hubo de todo, y hubo desde chats encontrados, acusaciones de presiones y también el debate sobre lo económico, cuánto se va a gastar, cuánto se va a dejar de gastar, que en realidad, y corregime Iván, pero lo que estaba diciendo hoy es, queda en segundo plano, acá hay un debate político y está Macri en el medio con el veto. Pero ahora sí está, esto recién empieza C5N ahí en el Congreso, en la Cámara Alta. Nico. Hola, ¿qué tal, Iván? Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. Así es, estamos aquí en la Cámara, donde continúa este debate que arrancó bien temprano. Obviamente, tanto desde el oficialismo como la oposición quieren llevar adelante sus argumentos que se escucharon durante toda la tarde y que van a seguir hasta altas horas de la noche. Se espera que la expresidenta, un discurso obviamente se está esperando, aguardando a ver qué dice Cristina Fernández de Kirchner, hable a eso de las 23:30. Los lineamientos del discurso van a estar basados
basado más que nada en que hay que detener este tarifazo porque la gente no puede pagar las facturas y que la única razón en principio por la que desde el Ejecutivo se insiste en no bajar las tarifas es la estafa que llaman ellos desde la oposición. Solamente se entiende porque Macri es amigo de las empresas, ya sea de energía o de gas. Es en los lineamientos que va a tener un poco el discurso de la expresidenta que, insisto, va a estar hablando a eso de las 23:30. Estamos con Gaby Pepe, obviamente ya la conocemos, de parlamentario y también compañera de Esto Recién Empieza. Bueno, Gaby, decíamos, ¿no? Un debate caliente que se está llevando adelante porque obviamente todos quieren argumentar su posición. El oficialismo le echa la culpa a la oposición de que esto es palos en la rueda y demás, y obviamente desde la oposición se defienden de que la gente ya no puede pagar más la factura. Sí, creo que ese fue el argumento central de los senadores de la oposición para fundamentar su apoyo a la ley. Más allá de que hay algunas críticas concretas respecto de la redacción de la ley y hay algunos senadores que dicen, bueno, no están del todo conformes, pero que también señalaron la necesidad de que la oposición envíe un mensaje al Poder Ejecutivo, más allá de lo que pase mañana, de si el presidente de la Nación finalmente veta la ley. Lo que quiere hacer el peronismo es enviar un mensaje político. Así lo dijo el jefe del Interbloque Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto, hoy. Y bueno, seguramente si se termina de dar la votación, como todos suponemos, como tenemos en la previa, que se cuentan a esta hora 37 votos, entre 37 y 38 votos, seguramente la ley va a salir. Bueno, hablamos con José Mayán, que es el senador peronista. Bueno, senador, ¿cómo viene usted viviendo el debate? ¿Y cómo ve esto, no? De que recién hablábamos con Gaby, desde que el oficialismo plantea que la oposición no es responsable por llevar adelante este proyecto, y desde la oposición obviamente se piensa en que la gente pueda llegar a pagar las facturas, los servicios, porque no solo aumentaron los servicios, sino otras cosas que la gente consume, la canasta básica y demás. Bueno, con respecto a esto hay que decir lo que del discurso del presidente, lo que tiene que decir el presidente, que los que primero fueron a reclamarle fueron los de la propia bancada. Y a la conclusión que llegaron es que se podía pagar en 3 cuotas, ¿verdad? Y aparte de eso, la diputada Carrió se manifestó en contra de este programa energético y le pidió específicamente al presidente que no vuelva a aumentar las tarifas. La respuesta del presidente fue que van a seguir aumentando las tarifas. ¿Y qué fue lo que creó este conflicto? Que prácticamente de 600 pesos que estaba el megavatio hora a principios de noviembre se fue a 1.380. El acumulado es de 1.300%, porque fue de 98 pesos a 1.380 pesos, más de 1.300%. O sea, todo es más de 1.000%, tanto en generación como en transporte. Ahora, el tema acá también es, si vamos a discutir el tema del precio energético, generación, transporte, distribución, la primera línea del eslabón es las generadoras, que tienen unas utilidades que son importantísimas, muy fuertes. Entonces acá sí se le pide al pensionado, al jubilado, al trabajador que aguante lo que hay que decirle también a las generadoras que compartan esta carga. Entonces no estamos de acuerdo con lo que se ha hecho en materia energética. La devaluación complica el tema, porque la devaluación del 37% que llevamos desde diciembre hasta ahora va a llevar ese precio de 1.380, que fue altamente conflictivo, a 1.933 pesos. Eso es inaplicable directamente. Porque dice, el fallo de la Corte dice que tiene que ser justa, que tiene que ser razonable y que tienen que ser aplicables las tarifas. Estas tarifas no son justas, no son razonables y no son aplicables. Por eso es que nosotros llamamos la atención al Poder Ejecutivo de que realmente tiene que tener en cuenta que el programa energético es vital para el desarrollo económico y social del país. Ahí vamos a cruzarlo al senador. Está allí Darío Gano y Iván Jabrowski, que los escucha, senador, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Darío? ¿Cómo están, Iván? Senador, muy buenas noches. ¿Peligra o no peligra la ley al minuto en el que estamos conversando con usted? Bueno, en el minuto estamos con 37 o 38 votos, ¿verdad? Estamos ahí prácticamente al límite. Porque hay operaciones muy fuertes por Ejecutivo. Obviamente lo está operando con todo, inclusive algunos gobernadores que se han sentido presionados con el tema de la inversión pública, que le piden a sus senadores que no voten, porque si no el Poder Ejecutivo le va a dejar sin inversión. Entonces esto es una extorsión que no se puede aceptar realmente. ¿Operaciones muy fuertes de parte de quién concretamente? Y yo creo que viene de parte del Poder Ejecutivo Nacional.
y de las personas que están a cargo de esto. ¿Hay presiones de Decirle a los senadores Macri? que no voten. Y creo que sí, ¿verdad? Hacia ciertos gobernadores que le dicen que si no acompañan el proyecto del Poder Ejecutivo le van a restar las inversiones en su provincia. ¿Qué Y esas gobernadores, inversiones ya están pactadas en el presupuesto que hemos votado. ¿Qué gobernadores son los que están siendo presionados? Bueno, vamos a mirar a ver quiénes son los... No quiero estar dando nombres así precisamente para no crear pero están haciendo este tipo de trabajo. ¿Esto Así hace que peligrar, lamentable realmente. hace peligrar la independencia de la Cámara? Yo creo que no, es una visión que tiene el Poder Ejecutivo para impedir el tratamiento y para sostener una política pública que para mí no es correcta y que el pueblo argentino no lo va a aceptar. No va a aceptar un 2000% en la facturación próxima, porque es inaplicable para la gente, para las familias, para los asalariados, para los pensionados, para la micro y pequeña empresa. Es inaplicable esto. Tiene que ser consciente de que esto va a dañar seriamente, porque en las provincias ya hay un alto grado de morosidad. La otra vez justamente el gerente general de Camesa o el director de Camesa estuvo explicando de que hay un alto grado de morosidad en las provincias. Y le pregunté cómo estaban esas facturas y me dice que estaba la tasa de mercado. Imagínense ustedes que el Banco Central tiene tasa del 47% interbanco y las tarjetas del 100%. Una persona que va y financia en 3 cuotas está pagando más caro el servicio que claro, el servicio en sí, ¿verdad? Entonces, el problema es el programa económico del gobierno, que así en el tiempo es insostenible, ¿verdad? Un país no puede soportar un Banco Central que ha emitido 60.000 millones de dólares con tasas del 40%. El Tesoro de Estados Unidos está emitiendo al 3%. Mayans, Macri dijo que los que votaban así seguían las locuras de Cristina Kirchner. ¿Qué le responde a eso? Bueno, yo creo que han sido poco feliz las palabras del presidente y que no han tenido el nivel y la jerarquía de un presidente. Cuando se trata del trato entre poderes, tendría que haber sido más respetuoso. Entonces, si él quiere llamar la atención, tiene que hacerlo de otra forma. Pero esto de la estrategia que ellos tienen de echarle toda la culpa al gobierno anterior, lo que tendría que darse cuenta que hace casi 3 años que está a cargo del gobierno. No sé si no se dio cuenta que hace 3 años que está a cargo del gobierno. Además, han dicho muchos datos que no son ciertos en el tema de la emergencia económica, porque es fácilmente demostrable en los archivos de la Secretaría de Energía, en donde prácticamente de una potencia instalada de casi 18.000 megavatios, el gobierno anterior le entregó 32.000 megavatios horas. Los proyectos que ahora se inauguraron pertenecían la gran parte al gobierno anterior, y ellos dicen que a partir de ahora llaman con este nivel de tarifas a licitaciones por 9.000 millones de pesos. Bueno, no sé, o 9.000 megavatios. 9.000 megavatios. A esto están llamando a licitación, recién están llamando a licitación, ¿verdad? O sea que no se justifica este nivel de incremento, y mucho menos la tasa de 75 dólares por megavatio hora que pretenden las generadoras y que está pagando el gobierno nacional, ¿verdad? Mayans, muchísimas gracias por el contacto. Volvemos en cualquier momento al Senado de la mano de Nicolás Monafó y de Gabriela Pepe. Estamos aquí con Emilio Pérsico, uno de los líderes del movimiento Evita. Emilio, buenas noches. Gracias por venir primero. Gracias por invitarme. Emilio, ¿qué situación social se puede generar a partir del veto? No sé, a partir del veto. La situación social está generando a partir de un montón de cosas. El veto, el acuerdo con el fondo. Nosotros hemos decidido cambiar la marcha que iba a ser en el Congreso, lo vamos a hacer en Plaza de Mayo. Por ejemplo, la marcha de mañana, digamos, ¿no? Porque creemos que estamos en una situación difícil y encima eso... cuando la oposición empieza a hacer oposición, digamos, ¿no? Es decir, gracias a Dios, digamos, tendríamos que el gobierno se dé cuenta de que es minoría en las cámaras y que hay una oposición que es mayoría en las cámaras, que eso es muy bueno, digamos, para la democracia, porque es así como lo votó la gente. Como también está la investidura del presidente, también está que en la Cámara el gobierno es minoría, digamos, entonces no puede hacer lo que quiere. Venía haciendo porque viene comprando, es decir, si nosotros... ¿Comprando? No, estas cosas que el diálogo que acabas de tener, digamos, la verdad que en otro momento eso era visto como
que se estaba atentando contra la democracia, que era sí, es la tremendo. Independencia de los poderes. No, lo que acaba de ¿Cuántas decir cosas nos Mayans es dijeron? dramático. ¿Cuántas cosas nos dijeron por mucho menos, digamos? Sí, ¿no? sí, Bueno. sí, dijo que Mayans dijo recién que Macri estaba presionando a los gobernadores. Y Pero eso, ahora, pero aparte lo dice públicamente, él lo dice Macri, lo hace por televisión, aprieta por televisión, aprieta... pero entonces le perdieron el respeto, les perdieron el miedo, o ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué no es tan terrible? Yo creo que la situación es muy difícil. Es decir, yo lo que veo es una situación social muy, muy difícil. Para mí eso es lo más preocupante, ¿no? Es decir, hay una situación en donde la harina en los chinos pasó de 24 pesos a casi 40, digamos. Es decir, eso es el arroz lo mismo. Es decir, Argentina tenemos la suerte o la desgracia de exportar bienes salarios y entonces lo que no aumenta porque es importado aumenta porque lo exportamos. Entonces, en conclusión, aumenta todo y todo lo que comemos los argentinos es lo que exportamos, entonces eso aumenta todo inmediatamente. Te invito a ver un WhatsApp que hoy circuló y del cual se hizo eco también en una interrupción que pidió Federico Pinedo, senador, presidente provisional del Senado, senador por supuesto de la Alianza Cambiemos. ¿Qué decía este WhatsApp? Era un diálogo entre Federico Pinedo y Rogelio Frigerio, ministro del Interior, a propósito de cuál iba a ser la estrategia oficial, la estrategia del gobierno para, de alguna manera, generar la arquitectura discursiva, ahí está Pinedo, la arquitectura discursiva alrededor de esta ley si se llega a aprobar. El debate era sobre la presentación del proyecto oficialista y del proyecto opositor, un proyecto opositor que tampoco pide retrotraer las tarifas a 2015, sino a un aumento anual que no sea mayor de los salarios y y que empiece el año desde el año pasado, que se retrotraiga al año pasado con un aumento de este año. ¿Qué proponía el oficialismo? Que se retrotraiga 10% de IVA. Este Federico Pinedo en el chat con Rogelio Frigerio, que decía en una de las capturas: yo lo mandaría al frente a Pichetto como autor de nuestra propuesta, decía Rogelio Frigerio, y Federico Pinedo manifestó: así lo haré. Y en el próximo WhatsApp, Lucila Crexel, la senadora, amenazó con la abstención. Creo que la convencí, dijo Frigerio. Está macaneando, fue la respuesta de Federico Pinedo. Que después Federico Pinedo se hizo eco de esto, pidió la interrupción y dijo: efectivamente, yo mandé este WhatsApp y voy a mandar al frente a mi amigo Miguel Pichetto, dijo Pinedo, y él fue quien generó este proyecto de ley. Vamos a volver al Senado de la Nación. En minutos les quiero mostrar con Darío, con Emilio Pérsico, las encuestas que vio el gobierno y que vio también Argentina Federal en instantes nada más, pero volvemos al encuentro de Nicolás Munafuy y Gabriela Pepe del Senado. Gracias, Iván, porque, bueno, de lo que vos recién me mencionabas, de los mensajes que llegaron vía WhatsApp, de lo que se vio, bueno, Gaby tiene más detalles y además un poco para saber algunos senadores que se han ido, como Rodríguez Sá, que no va a estar en la votación, bueno, eso no sé si va a terminar influyendo o no, Gaby, en el conteo final de los votos. Bueno, en principio se supone que aún sin Adolfo Rodríguez Sá están los números igual, ¿no?, para sancionar la ley. Sí se quedó su compañera de bancada, la senadora por San Luis, María Eugenia Catalfamo, que hasta ahora se supone que va a votar a favor de la ley. Y respecto del tema de los chats que estaban mencionando recién, la senadora Crexel ya confirmó que ella va a votar en contra de la iniciativa, pero en realidad nunca estaba contada entre quienes podían llegar a votar a favor, sino que ella había dicho que no estaba de acuerdo con la ley y que había evaluado abstenerse. Pero ahora, después de la reunión que tuvieron ayer algunos senadores del interbloque federal con el presidente Mauricio Macri y algunas concesiones que consiguió, dijo la senadora, para su provincia, decidió finalmente votar en contra de la ley. Pero el que va a votar a favor finalmente es el senador también por Neuquén, Pereira, líder de los petroleros. Había dicho en principio que iba a votar a favor, después había cambiado de opinión, hoy dijo que finalmente va a acompañar. Bueno, seguimos hablando con los senadores en esta noche tan especial. De hecho, hay 52 senadores anotados de 72 en total, por eso marca la importancia de esta ley. En este caso estamos con Anabel Fernández Agasti, la senadora por Mendoza. Bueno, senadora, es una ley muy importante, ¿no? Porque puede marcar el hecho de que la gente
pueda volver a pagar las facturas o por lo menos intentar eso de todo lo que aumentaron, y también una noche especial en cuanto a cómo puede llegar que plantado el gobierno cuando las encuestas también marcan de que de vetar esta ley, digamos, la gente no está de acuerdo, ¿no? Más de un 90% expresó que no le gustaría que finalmente Macri vete esta ley de tarifas. Sí, por supuesto, ¿no? Lo que nosotros sostenemos es que el que vote en contra de esta iniciativa va a estar votando en contra de la gente. No es que nos levantamos un día los senadores de la oposición y dijimos, bueno, ¿qué podemos tratar? Tratemos tarifas. Estamos intentando tratar el tema de tarifas desde el año pasado en el Congreso de la Nación. De hecho, tuvo una larga discusión en diputados y luego también en senadores, ¿no? Y es básicamente llevar la voz de los ciudadanos y las ciudadanas al Congreso, que es a quienes representamos, ¿no? Espero que, bueno, el presidente Macri, luego de aprobada esta iniciativa y convertida en ley, escuche no solamente al Congreso de la Nación, sino a la mayoría de los ciudadanos argentinos, que básicamente cada vez les sobran más días al mes para llegar a fin de mes, ¿no? Bueno, acá los senadores del oficialismo, cuando vinieron a hablar a este sector, bueno, marcaban dos cosas. Uno, que lo que quería hacer la oposición era poner palos en la rueda al oficialismo, porque, digamos, esta ley uno no va a salir por el veto, pero más allá de eso es impracticable lo que decían, y además el hecho de que el proyecto que ellos presentaban era mejor, de bajar el IVA y demás. ¿Cómo lo ve usted? Porque finalmente, como decía, el usuario queda en el medio, las pymes que cerraron quedan en el medio, y es este juego que se abre, que hace igualmente que la gente siga todos los meses sacando cada vez más plata de su bolsillo para pagar los servicios. Bueno, en el último mensaje desafortunado para mí del presidente Macri nos pedía responsabilidad. Y básicamente lo que estamos haciendo hoy es ser responsables con lo que nosotros tenemos que hacer, que es representar en mi caso a mi provincia, la provincia de Mendoza, y a los habitantes de mi provincia. Y la verdad que uno cuando camina en la calle o a la cola del supermercado, a la tintorería, a donde sea, el primer tema de conversación, incluso cuando te juntás con tu familia, es que no sabés qué tarifa te va a llegar. Entonces, hoy lo que está pasando es que la gente no sabe si prender la estufa, ¿no? Te dicen cuándo prender la estufa, cómo te tenés que vestir cuando estás en tu casa, que tenés que usar... La verdad es una locura. Y lo cierto es que la gente no va a poder pagar. Y sobre todo, en la última sesión de comisión quedó totalmente claro con todas las empresas que vinieron a exponer que este cuadro tarifario que estamos transitando ahora, que termina en octubre, va a hacer que tengamos un nuevo cuadro tarifario, es decir, un nuevo aumento, porque esto no tiene la estructura de costos de la última corrida bancaria y la suba de las naftas, ¿no? Como estamos hablando de un gobierno que entiende que los servicios públicos son una mercancía, evidentemente en octubre vuelve a subir los servicios públicos, es decir, que el problema se va a agravar. Evidentemente el Congreso de la Nación hoy lo que va a hacer es darle un mandato republicano al gobierno nacional de que tiene que cambiar su política tarifaria. Se escucha la senadora Iván Darío. Fernández Agasti, Iván Yagroski la saluda, muy buenas noches. Nos decía recién Hola, Iván. José Mayans que, cito textual, no estoy forzando de ninguna manera las declaraciones del senador, que el gobierno está operando con todo. Eso dijo el senador Mayans para que no salga la ley. ¿Están al tanto de esto? ¿Peligra la aprobación de la ley o cree que sale? Sí, estamos al tanto. La verdad que lamentablemente desde que Mauricio Macri es presidente de la Nación, eso es moneda corriente en el Senado de la Nación, y hoy se ha sentido fuertemente, sobre todo en aquellos senadores que tienen gobernadores del Partido Justicialista, ¿no? La verdad que se vive una situación de mucha tensión, pero que yo lo que he hablado con algunos compañeros, incluso de Argentina Federal, es que están muy firmes en su voto y que saben a quién representan, que finalmente son los habitantes de su provincia. ¿Ha habido alguna conversación a propósito de qué ocurriría desde el punto de vista político, si ha tenido contactos con dirigentes gremiales o dirigentes sociales en caso de que el presidente vete la ley en caso de ser aprobada? Mira, a mí lo que me parece, bueno, todos sabemos que el veto es una herramienta constitucional, legal, que el presidente puede hacer uso de eso, pero evidentemente no va a tener ningún tipo de legitimidad. Así que la verdad no sé qué puede llegar a pasar, pero lo cierto es que lo que se vive en la sociedad, lo que se vive en la calle es mucha frustración y la sensación de estafa, ¿no? Que otra vez se da cuenta la población que lo estafaron
no solamente en la campaña presidencial, sino ahora, ¿no? Y la verdad que el último mensaje del presidente creo que fue muy desafortunado y que hizo que la sociedad hiciera un reclamo más fuerte hacia el Congreso de la Nación, ¿no? De que los representáramos y lleváramos su voz al recinto como estamos haciendo hoy. Muchas gracias, senadora. Gracias, hasta luego. En instantes habla Cristina Fernández de Kirchner, es quien va a cerrar por el Frente para la Victoria. Emilio, ¿hay un clima de unidad ahí en el Senado frente a todo lo que está pasando? Por lo menos hay un clima de la oposición, digamos, empezar a coordinar para empezar a hacer lo que tiene que hacer, digamos, insisto, es decir, la política nos debía, digamos, esto a los argentinos, digamos, es decir, creo que el gobierno tuvo muchas ya oportunidades y insisto, sacó el año pasado todas las leyes que quisieron sacar y teniendo en cuenta, insisto, que ellos son minoría, los votaron como minoría en la Cámara de Diputados. Ellos perdieron la elección legislativa primera, la que lo llevó a Macri al gobierno, y en la segunda vez la ganaron, pero por muy poco, digamos, siendo la primera minoría. En la primera vez ni siquiera fueron la primera minoría, digamos, ¿no? Fueron minoría, digamos, ¿no? Con la segunda minoría. Entonces creo que esa es la situación que hay que hacer respetar de la democracia, que hay la mayoría de la gente vota con un voto opositor al gobierno. La mayoría de la gente no vota con un voto de apoyo al gobierno. Exacto. Vota con un voto opositor. Entonces eso creo que es bueno que hoy se exprese en el Parlamento. Y creo que eso va a empezar a cambiar muchas cosas. Te dejaba picando el tema de las encuestas. Exacto, no, y quiero dejarle una pregunta picando a Emilio a propósito de si la situación social está como dice el gobierno, que está contenida, o si estamos a un riesgo. No hablo de estallido, no hablo de salida anticipada, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una crisis desde el punto de vista de la capilarización en términos de falta de comida, falta de medicamentos, en fin, falta de todas las necesidades básicas para la gente. Se lo vamos a preguntar en un segundo a Emilio Pérsico, pero quiero que vean esta encuesta que la vio el gobierno, que la tienen los senadores de Argentina Federal, encargada por los mismos de Hugo Aime y asociados. La encuesta: ¿aprobación o desaprobación de la gestión del presidente? Un 67% desaprueba y un 26% aprueba la gestión de Mauricio Macri, este famoso núcleo duro que tiene el primer mandatario y el proyecto político y económico de Cambiemos. Vamos a ver la siguiente placa, que tiene que ver con lo que hay que hacer según la sociedad con los aumentos de tarifas y servicios públicos como la luz y el gas. El 94.5% dice que no puedan aumentar más que los salarios, como les decía Darío anteriormente, y ahora si podemos preparar las placas en qué consiste el proyecto de ley para que la gente lo entienda. Es una de las propuestas de la ley de emergencia tarifaria de Argentina Federal. Es que lo cierto es que hoy veía por el Centro de Economía Política que todo lo regulado aumentó más que los salarios y más que la inflación en general. Hablo de peajes, de naftas y de todos los otros servicios. ¿Por qué las tarifas tienen que aumentar tanto más? Es algo que evidentemente es difícil de transmitir para el gobierno, que está teniendo un momento económico también muy complicado. Así es. Volvemos al Senado de la Nación. Nico, Gaby, están con Fernando Pino Solanas. Así es, estamos con el senador, Gaby. Con Pino Solanas. Bueno, le queremos preguntar, senador, a ver, ¿qué harían ustedes si finalmente el presidente Mauricio Macri decide vetar este proyecto? ¿Van a insistir con otro proyecto? ¿Van a plantear lo que ahora se supone que está proponiendo Cambiemos, que es la reducción del IVA para las tarifas? No, difícilmente llegaríamos a eso. Yo no puedo, en fin, no soy adivino, sería algo que se pensaría, se discutiría, etcétera. En fin, son temas muy complejos. Es evidente que insistir es muy difícil porque se necesitarían los 2/3 de los votos de ambas cámaras. Pero va a reaccionar el conjunto de la sociedad. Y esto plantea dos interrogantes. ¿Cómo se puede gobernar enfrentando a uno de los poderes autónomos de la nación? Acá están los representantes en el Senado de las provincias, es la nación. Y un proyecto que viene de los representantes votados directamente por el pueblo, que son los diputados. Es decir, esto ya hubo un veto en mayo, junio del año 2016, el modesto proyecto de
emergencia laboral, que pedía una prórroga de 6 meses en los despidos para bajar la zozobra que había en la familia de los trabajadores, se votó por amplia mayoría y fue vetado, con la promesa de que ya llegaban las inversiones. Todos estos cuentos chinos ya los hemos vivido en otras épocas y ya se ha demostrado. El gobierno de Cambiemos no puede decir que se ha encontrado con un Congreso adverso. El Congreso ha demostrado una paciencia enorme y hasta colaboración porque le votó las principales leyes, pero ya llevamos 2 años y medio. Antes de dejarlo en contacto con los chicos en el piso, breve le consulto, ¿usted piensa que sale así la ley o en punto por punto puede haber alguna modificación? Bueno, mira, hay versiones de todo caso, de todo plano. Yo no estoy en el corazón de los grupos, de los bloques mayoritarios. Creo que se va a votar la ley entera. Sería una tontería, un retroceso o, no sé, una cierta mala intención plantear alguna observación para que vuelva a diputados. Los escucha Pino Solanas, chicos. Pino, le pregunta a Darío Daño, ¿el gobierno ya no está tan de la mano con los empresarios o los empresarios le soltaron en algún sentido la mano teniendo en cuenta los aumentos de tarifas, los aumentos en las naftas, en los alimentos? Y acá que si no, el gobierno lo que dice es que si no se aprueba esto no va a tener esa visión de mercado que necesita el modelo. Bueno, mira, yo creo que acá lo que pone en juego la votación de esta noche es una de las variantes más fuertes del modelo que está impulsando el gobierno. Lo que hace agua es el modelo, no solamente el tema tarifario. El tema tarifario está demostrando que su inviabilidad. No se puede llevar a la Argentina, que produce energía, produce gas, produce petróleo, no se la puede llevar a que tenga la tarifa energética más cara del planeta. Hace inviable la industria, hace inviable el comercio, hace inviable la vida de los argentinos. Esto es un verdadero engaño, porque el precio del gas no es lo que dice y ha fijado el gobierno. El precio de gas es entre 1,90 y $2 el millón de BTU. Y no 4,95 o $5 el millón de BTU. Esa es la tarifa más cara del planeta. No tiene destino la industria argentina, no tiene destino el comercio y no tiene destino el confort mínimo básico de un derecho, que es un derecho humano, que lo garantiza hasta la Carta de las Naciones Unidas. Pino, permítame la interrupción. Sí, cómo no. A propósito de algo que nos dijo al comienzo del programa el senador Mayans, que acá en Argentina naturalizamos cosas que a mí me parecen francamente asombrosas. Dijo, el gobierno está operando con todo para que caiga la ley, apretando a los gobernadores y a los senadores con lo que podríamos llamar el famoso dinero para las provincias. ¿Se ríe usted? ¿Por qué se ríe? No, pero pues eso han sido, mire, este grupo de muchachos que nos gobierna tienen gesto amable y palabra dulce, pero son, la verdad, durísimos y muy duchos en la maniobra tramposa y en las artes de la corrupción del otro, Por supuesto, ofrecen de todo. Acá te doy esto, si me votás, gano tu voto, te doy el crédito, te permito tal cosa, te aumento, te descuento tal cosa. Son maestros en el apriete, y han ganado varias batallas. Una de las batallas que ganaron fue la batalla mediática, de hacerle creer al pueblo argentino que tenía que pagar altísimas tarifas para la energía. Es una mentira. El principal productor de gas de la Argentina, que produce la mitad del gas de la Argentina, en sus balances certificados que presenta ante la Oficina de Valores de los Estados Unidos, fija el precio del gas en 1,90. En 1,90, no en 4,90 ni en 5. ¿Me entienden? Bien. Es una estafa. ¿Y por qué esta estafa? Y bueno, es el error del gobierno, que esto tiene varios años y viene de lejos, de creer que la Argentina tenía que producir la energía más cara del mundo, que es la energía del fracking. Este es el fracaso del modelo vaca muerta. Es inviable el plan Macri, es inviable
el plan económico argentino con este modelo energético. Bien, gracias Pino Solanas, gracias senador. Está hablando Julio Cobos y en instantes habla Cristina Fernández de Kirchner. El C5N sigue ahí hasta que se vote por esta ley de tarifas. Continuamos viendo las encuestas. Les decíamos que hay un amplio rechazo y en instantes le vamos a preguntar si ese rechazo se siente en la calle, se siente en las barriadas populares a Emilio Pérsico. Reitero, de Hugo Aime, esta encuesta que encargó el bloque de Argentina Federal. ¿Acuerda o desacuerda con que Macri vete la ley que limita los aumentos de tarifas? Por supuesto, esto siempre y cuando se apruebe la ley y siempre y cuando el presidente vete la ley. En desacuerdo con que la vete un 88%. Es decir, no hay que ser Adrián Paenza para darse cuenta que dentro de ese 88% hay gente que votó al presidente de la Nación. Continuemos con este sondeo que... A ver, todos miran encuestas, lo mira el gobierno, pero también lo mira la oposición. Para usted, la crisis económica que está atravesando actualmente el país, así lo preguntó Hugo Aime, es nada grave, un 1%, poco grave, un 8%, grave, un 55% y muy grave, un 36%. Reiteramos, ahora le vamos a preguntar a Emilio Pérsico si este sondeo, si esta encuesta... se siente en la calle, se siente en los barrios que recorre él. Vamos a ver la última placa, la última encuesta, el último recorrido del sondeo de Hugo Aime. 91% en datos agrupados, para que lo entendamos fácil, dice que es entre grave y muy grave la crisis que está sufriendo la República Argentina en materia económica, Darío. Emilio Pérsico, en la calle. Ese 1% son los que compran las Levaca, digamos, son los únicos que... Sí, los que compran y después las venden, claro, después tienen la ganancia. Son los únicos que están contentos. Se ve, en la calle se ve muy grave, y después, ¿cómo es la incobrabilidad de las tarifas? El que no lo puede pagar, no el que le parece mal, que es un 88% o se puede ver, pero quiero decir, el que no lo puede pagar, ¿cuánto es? ¿Cómo ves eso? Bueno, yo tuve un caso, digamos, un compañero, un dirigente de la CCC, digamos, de los 3 dirigentes más importantes, no quiero decir cuál es para... Sí, cuidar su nombre. No sé si cuidar su nombre, se la cortaron ya la luz hace 2 meses, divino 14.000 pesos. Él vive con un plan y algo más, sí. Digamos que la mujer tiene un Renault 12 que sale a vender, es un dirigente nacional de los más importantes, y no lo pudo poner nunca más. Digamos, ¿no? Y después lo otro que está sucediendo en el barrio, que te ponen esos medidores a la fuerza, cuando ven que te vas atrasando o que no podés pagar, te sacan el medidor y te vienen y te ponen ese medidor que es con tarjeta, que vos vas al Rapipago y pones 60 pesos y tenés 60 pesos de luz y después se corta. Automáticamente. Automáticamente. Eso es lo que está pasando. Pero igual la situación es muy grave, digamos, es decir, en las barriadas populares cada vez es peor. Emilio, perdón, déjame que me ponga que me personifique, toma mi cuerpo el espíritu de Marcos Peña. Sí. Y te digo, francamente esto no está peor que hace 2 años y ustedes lo están aprovechando políticamente o lo quieren aprovechar políticamente. ¿Cuál es tu respuesta? En el caso nuestro no es así, digamos, si la situación está muchísimo más grave, digamos, ¿no? Es decir, insisto, digamos, si cualquier variable económica te lo da, pero te lo da la medición, nosotros no teníamos ningún comedor porque no había necesidad, hoy tenemos 1000 comedores. Y 1000 comedores que no dan abasto, digamos. Hay compañeras responsables de comer de algunos distritos que a la noche te llaman llorando porque recorrieron los comedores y ven una situación muy fea y que no damos abasto y que otra vez hay que salir a juntar carcasa de pollo y que la situación cada vez se torna más complicada. Mirá, yo creo que, es decir, viendo la historia también argentina, ¿no? Es decir, cada vez... la pobreza es un problema de ingreso en Argentina, económicamente. Así la miden los economistas. Así se mide por ahora, sí. Pero hay otra cosa, que es la pobreza estructural. Y cada vez que hay un acuerdo con el fondo, lo que hay es un proceso de estructuración de la pobreza. ¿Por qué? Porque lo que desaparece ya no es el ingreso, desaparece el Estado, desaparece la salud. La pobreza estructural es un problema ¿de qué? De falta de infraestructura, de falta de salud, de falta de educación, de enfermedades sociales que se expanden en el barrio. Bueno, todo eso es lo que está pasando hoy. Estamos yendo hacia un proceso de estructuralización de la pobreza, que eso es muy grave y yo lo lamento mucho, ¿no? Insisto, y me duele muchísimo. ¿Por qué? Porque esa situación nos lleva a situaciones muy difíciles. Hoy tenemos ¿cuánto de pobreza estructural? ¿Un 25%? Sí. Bueno, vamos a llegar a un 40%, estoy seguro. Después de Macri, no es hambre cero. Esos que después no pueden salir fácil. Esos tipos no pueden salir fácil, ¿por qué? Porque es estructural, porque ya le faltan montones de cosas que necesitas generaciones para sacarlo de esa situación. Sí. Bueno, hacia eso vamos. Y en realidad lo que hicieron estos tipos es tirar una pirinola a ver a quién le cae esa situación. Digamos, estamos
en una situación así, donde vos vas viendo en el barrio a ver a quién le va a caer, ¿no? El yugo de terminar en esa situación. Escuchemos un minuto que está hablando Julio Cobos, ex vicepresidente, 10 años después de aquella votación tan importante en el Senado. La recuperación de esta soberanía no la condiciona, no es excluyente, pero sí nos facilita y nos ayuda. ¿Por qué? Porque energía no solo es mejorar la calidad de vida de los usuarios, del ciudadano normal, sino generar condiciones para inversión y producción. La energía es vital para el desarrollo de un país. No hablemos de crecimiento, hablemos de desarrollo. Entonces, nosotros entendemos que en el contexto difícil que está transitando el país, no me gusta hablar de crisis ni emergencia, pero sí difícil, estamos proponiendo, sabiendo y que hemos escuchado el mensaje político, como lo decía el senador Pichetto, que por ahí las tarifas en algunos casos ha impactado demasiado y no en la gradualidad que nosotros hubiéramos deseado. Y lo ha planteado nuestro propio partido, acercando ideas. Y hemos escuchado las propuestas de gobernadores de la oposición, e inclusive la del senador Pichetto en sus comienzos. Llegamos tarde a lo mejor en la propuesta dentro de la comisión. Continúan las presiones del gobierno nacional a los senadores y a los gobernadores para que la ley no se apruebe. Recordemos, brevemente se los digo y ya vamos al encuentro de Gabriela Pepe, que tiene información de último momento, que el presidente de la Nación, en la reunión que tuvo con los senadores hace 10 días, en la que estuvo Miguel Ángel Pichetto y todo el bloque de Argentina Federal, dijo dos frases que para mí resumen de alguna manera el pensamiento de Mauricio Macri. Una, hace 70 años que venimos cagando al mercado, dijo el presidente de la Nación. Y la segunda, que las provincias empiecen a preparar el lápiz rojo. Es decir, el ajuste, la carga empieza a caer sobre los gobernadores, que nadie es inocente, tienen elecciones el año que viene, y Mauricio Macri, Guanabé rapaz, como cualquier dirigente político, y así corresponde, quiere tomar alguna de las provincias gobernadas por el justicialismo. Sin eufemismo, sí, claro. Macri cuando habla de economía y cuando habla de política también. El verdadero Macri, podríamos decir, y hoy salió la verdadera María Eugenia Vidal, o uno podría decir no sé, una María Eugenia Vidal atípica, si se quiere, en virtud de lo que venía demostrando. Habló de las universidades del conurbano, una declaración bien desafortunada. Después la vamos a estar repasando seguramente. Pero vamos al encuentro de Nico Monafú y de Gaby Pepe, que tiene información de último momento. Chicos, todos ustedes. Gracias, chicos. Bueno, primeramente decir que aquí en el Senado se está esperando, como decíamos, el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Va a ser entre las 11, 11 y media, porque algunos senadores van hablando más del tiempo de los 10 minutos que tenían. Pero los lineamientos principales, lo que repasábamos hoy al principio, son que este proyecto hay que aprobarlo sí o sí, porque la gente no puede seguir pagando las facturas como están. Y otro punto es que el gobierno quiere seguir manteniendo esta estafa, así lo llaman, esta estafa en cuanto a lo que paga la gente con las facturas, porque desde el gobierno, desde el Ejecutivo, son amigos de los principales, los que ofrecen, ¿no?, el servicio, sea de luz y de gas. Eso van a ser los lineamientos principales del discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Gaby. Bueno, y otra novedad, digamos, es que hoy, si bien desde que comenzó el día se contaba con que la ley va a salir, que el peronismo tiene los votos para sacarla, se puso en duda de si podría llegar a volver a diputados o no. ¿Por qué esto? Porque hay algunos senadores que dicen que estarían dispuestos a votar la ley en general a favor, pero plantear algunos cuestionamientos en la discusión del articulado en particular, sobre todo con el artículo 17, porque lo que dicen es que finalmente esto se va a terminar aplicando, si se aprobara la ley, si siguiera vigente y el presidente no la vetara, solamente en el área metropolitana. A mí hoy a la tarde me dijeron algunos senadores del bloque de Pichetto que en realidad hay 2 o 3 senadores que estarían en duda y que eso igualmente no modificaría la aprobación de la ley, que no hacen número, digamos, como para voltear, como se dice comúnmente, el artículo. Así que en principio no volvería a diputados, pero hoy a la tarde estaba dando vueltas ese rumor y había temor en el peronismo, digamos, de que pudiera pasar eso. Bueno, recién lo decía Pino, compañeros, que él espera de que la ley se apruebe tal como está, ¿no? Digo, confía en eso, habrá que ver qué pasa cuando se termine de votar. Gaby, con la información que tenés vos ahora entonces, el proyecto de ley ¿saldría o no saldría? No sé si nos está escuchando Gabriela Pepe, o volvería a la Cámara de Diputados. Para entender, te pregunto. No.
Con la información que nosotros tenemos ahora, la ley saldría con 37 votos, supuestamente, justito. 37, 38 como mucho, a favor, muy justo, pero saldría. Lo que estaba en duda, digamos, era si había posibilidades de que algunos senadores objetaran algún artículo en particular, pero aún así, si fueran pocos, si fueran 2, por ejemplo, como se estaba diciendo, eso igualmente no haría que la ley vuelva a la Cámara de Diputados, así que se sancionaría y, bueno, mañana probablemente el presidente de la Nación anunciaría el veto. Bueno, mira, me acabas de hacer recordar algo, Gaby, respecto a esto. Hay un acto mañana en la provincia de Salta, en el que lo va a compartir el presidente con el gobernador Urtubey. ¿Por qué, si es que vos recogiste algún testimonio allí en el Senado o en la Cámara de Diputados, el gobernador estaría dispuesto a pagar el costo político de que el presidente vete a su lado un proyecto de ley tan popular como el que ha venido a la Cámara de Diputados? Sí, bueno, la verdad que no estaba muy, por decir de alguna manera, contentos en el peronismo, digamos, de que eso finalmente fuera así. Hay que ver si el presidente aprovecha esta oportunidad o no, pero recordemos que fue el propio gobernador Juan Manuel Urtubey el que llevó el proyecto alternativo y que su hermano Rodolfo Urtubey ya confirmó hoy que va a votar en contra del proyecto porque él considera que el mejor proyecto es el de su hermano, el gobernador, ¿no? El que propone bajar el IVA para las pymes y también para las tarifas residenciales. Bien, Gaby, Nico, ahora seguimos. C5N está ahí en el Congreso, una noche muy importante porque se está por votar tarifas. En un momento habla Cristina Kirchner, nosotros estamos ahí hasta tarde, está Emilio Pérsico acá, pero seguimos repasando los números de quienes sufren el tarifazo, quienes votan obviamente y lo que mira el gobierno. Exactamente, y los proyectos de ley, porque hoy se está votando algo que mucha gente ni siquiera sabe en qué consiste, al margen de que por supuesto es un congelamiento para lo que creen algunos, de la suba de tarifas. Veamos los puntos salientes del proyecto de ley de emergencia tarifaria que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Esto es lo que puedo decir para la gente, que retrotrae las tarifas a noviembre del 2017 y aplica aumentos que no pueden superar el crecimiento del coeficiente de variación salarial y amplía el universo de beneficiarios de la tarifa social y la cantidad de consumo subsidiado, que es lo que estamos viendo en pantalla. Le doy algunos otros datos. Impide que las empresas distribuyan dividendos si no cumplen con el plan de inversiones. Por ejemplo, esto para las pymes, las cooperativas y las empresas recuperadas. El aumento no puede superar la inflación mayorista. Crea, por ejemplo, una comisión bicameral para revisar justamente esos programas de subsidios y venta de acciones en manos del Estado, entre otras cuestiones. Crea un régimen especial de tarifa social en el que las entidades de bien público y los clubes de barrio solo pagan el 20% de las tarifas. Y, bueno, por supuesto todo esto lo estamos hablando porque la ley se aprobó, Darío, vos lo sabes mejor que yo, esto con $1 a 20 pesos. Esto es en la aplicación de la ley, lo que decíamos, la comisión bicameral, el plan de inversiones, la determinación del precio de gas en Boca de Pozo y que la tarifa social orbite en el Ministerio de Desarrollo Social. Dojone hizo el cálculo del costo social, pero con $1 a 24 después, pero no incluía cuánto deja de recaudar el Estado por la menos plata que hay en la gente, que son los que tienen que pagar las tarifas. Emilio, ¿qué es el que tiene que pagar la tarifa? ¿Qué deja de hacer? El que paga, no el que ni siquiera puede pagar, el que paga, el que está ahí un poquito más en el margen. Sí, el que paga, es decir, en realidad, insisto, que la situación hoy es el no pago, volver otra vez a engancharse, ese es el camino, Sí, digamos, sí, sí. Ese es el camino del barrio. Ahora, el concreto, el que no paga hoy, insisto, la situación es que no solo está el problema de la tarifa, sino para nosotros un problema grave es que los precios están aumentando de la comida a precios exorbitantes. Y en ese marco, ¿no? Yo creo que la situación, el agravante de la tarifa es que te llega un golpe en la cabeza y que no va a ser el último, nos está diciendo el presidente. Es decir, creo que los países tienen las tarifas que los gobiernos deciden. Esto es así, digamos, ¿no? Es decir, China tiene la tarifa más baja del mundo porque quiere competir en el mundo. Esto viene siendo así. Y la misma senadora que estuve hoy mostraba un gráfico cuánto subsidian los países la tarifa y nosotros estamos por el medio de los países en cuanto al subsidio de tarifa. No es verdad esto que nos quieren hacer creer que en todos lados la tarifa
la marca del mercado, porque el mercado quiere ganar plata, y quiere ganar cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Estos mismos empresarios que son los dueños de las empresas, después son los que van y juegan en la bolsa, y son los mismos que después van y compran legal, y son los mismos que compran dólares y se los llevan afuera. Digamos, esta es la situación. Entonces, si hay un costo de una situación difícil que estamos viendo, la tiene que pagar eso. La tiene que pagar lo que tiene la plata afuera. ¿Y por qué Esos no son ocurre? los tipos que tienen que pagar el ajuste. Este gobierno se la agarra siempre con los más débiles, porque no la termina pagando. La que termina pagando acá la situación más difícil son los sectores más humildes. Esa es la realidad. Ahora, Emilio, este impacto de tarifas, y lo has dicho vos en cantidad de ocasiones, donde más se está afectando es en los lugares más pobres de la provincia de Buenos Aires, en términos de volumen, donde hay más cantidad de gente. Hoy, yo comentaba antes lo que había dicho María Eugenia Vidal respecto a las universidades, no recuerdo el textual francamente, pero criticó la creación de las universidades del conurbano porque la gente que nace en la pobreza no llega a esas universidades o algo parecido. Eso es lo que te estaba diciendo antes, es decir, cuando empezamos a hablar de Fondo Monetario, yo enseguida lo que tomo en cuenta, hay un proceso de estructuralización de la pobreza. Va a haber menos educación para los sectores populares, no me cabe la menor duda. Van a empezar a cerrar las universidades del conurbano. Van a empezar a tener menos calidad todavía educativa porque va a haber menos salario para docentes, menos estructura. ¿Pero no sorprende la declaración de Vidal? Digo, en teoría eran dos cosas distintas, Vidal y el presidente, según la propia lógica del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sí, serían dos cosas distintas, tendría que irse a otro partido. Digamos, ¿no? Es decir, son lo mismo, digamos, es decir, no hay diferencia. Es decir, yo creo que este gobierno tomó decisiones muy duras y todo lo que está ahí adentro está avalando esto. Es decir, ellos toman el juego, ¿no? del policía bueno y el policía malo. Yo lo digo en la jerga, digamos, de la calle, digamos. Emilio, es más fácil pegarle a otro partido. En lo propio, se vota el tarifazo, lo veta Macri, es una victoria de la oposición. ¿Y qué pasa a partir de ahí? ¿Qué pasa con esa unidad de la que hablábamos antes? Si lo vemos con victoria y derrota, nos equivocamos, insisto. Digamos, si no creo en eso. Digamos, si está la gente, en el medio está nuestro pueblo en el medio. En el medio están estos tipos que se cagan de hambre. Entonces, la verdad que no me importa quién gana y quién pierde. Lo que estoy seguro, los que están perdiendo son los compañeros míos. Esos son los que están perdiendo todos los días, ¿no? Vienen perdiendo todos los días un poquito más. Cada día están peor y cada día se caen más del mapa. Ese es el problema de fondo. Entonces, nosotros necesitamos una posición fuerte y firme. ¿Para qué? Para que el gobierno corrija un poco el rumbo, digamos, es decir, para que no sea tan grave la situación. Para eso necesitamos esto. No es que es lo mismo una cosa con la otra, porque total la va a vetar, porque también aparece en eso. Digamos, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque eso refuerza la política opositora, nos refuerza a nosotros la esperanza de los compañeros que hoy están marchando en todo el país en la marcha federal. Si ven una oposición, tienen alternativa. No, y además, Emilio, el argumento del gobierno, y ahora vamos a seguir conversando con Emilio, vamos un segundo al Senado, el argumento del gobierno de que, del oficialismo quiero decir, de que total, el Macri la va a vetar. Entonces, ¿para qué insiste la oposición? Con esa lógica cerremos el Congreso. Claro. La verdad que es bastante antirrepublicano, pero vamos al encuentro de Gabriela Pepe y Nico Munafó en el Congreso de la Nación, en el Senado, concretamente en la Cámara Alta. Gracias, Iván. Bueno, aquí continúa el debate, se estima aproximadamente que se va a votar a eso de las 2 de la mañana. Recién con Gaby estábamos repasando lo que es el listado para saber efectivamente hasta cuándo se va a estar aquí, hasta cuándo va a estar el debate, pero en principio, Gaby, entonces sería o 38-30 o 37-31, ¿no? La votación. Esa sería más o menos el poroteo previo, como se dice. Hoy la verdad que es una jornada bastante larga porque se anotaron 51 oradores para dar su discurso en esta sesión tan importante y digamos que genera tanta atención. Y bueno, ahora faltan los oradores todavía individuales y después restan los cierres. Ahí va a hablar efectivamente Cristina Fernández de Kirchner, va a hablar Pichetto. Cada uno de esos cierres va a durar alrededor de 40 minutos, así que calculamos que alrededor de las 2 de la mañana vamos a estar cerrando la votación. Claro, es raro igual que en el Senado haya tantos oradores, o por lo menos que las sesiones se estiren tanto. Generalmente en diputados sí, terminan 2, 3 de la mañana, más también, pero digo, en senadores, al ser menos obviamente lo que ocupan las bancas son 72, que hablen 51 o que 51 estén anotados es muchísimo. Sí, es mucho, y además después se viene la discusión en particular de la ley, que es lo que contábamos antes, de las objeciones que puede haber artículo por artículo, así que eso también seguramente va a hacer que se estire un poco.
Claro. Algo, compañeros, que hablábamos hoy a la tarde, Gaby, con los senadores del oficialismo, era en cuanto cuando decían que el porcentaje de aumento de las facturas, ellos los tomaban más del 1000%, cuando le consultábamos eso, si el proyecto del IVA, que era bajar solamente el 10%, iba a ayudar a la gente a poder pagar las facturas, con todo lo que habían aumentado, distintas consultoras, economistas hablan que más del 1000% en promedio han subido los distintos servicios desde 2015, de diciembre de 2015 a esta altura. Ellos tomaban, y era raro, y esto lo suma Iván, que obviamente tiene más claros los números que nosotros, pero digo, era raro que ellos tomaban desde el año 2001 a esta fecha que las facturas subían más de un 1000%, que primero estaban especificadas por el anterior gobierno y demás, pero digo, a mí me sonaba algo extraño, porque después cuando al senador Burris le preguntábamos, bueno, ¿y cuánto fue el porcentaje de aumento de las facturas de diciembre de 2015 a esta época? No sabía qué número decir, digamos, ¿no? Nico, vamos a volver en cualquier momento con ustedes, allí con Nicolás Munafó y con Gabriela Pepe al Senado de la Nación, porque están por venir los cierres de los senadores. Sí, y se va a definir también qué pasa con la economía. A partir de ahora, ¿se baraja y se da de nuevo o no? ¿O empieza a presionar más los empresarios al gobierno? Un dato que tenía que ver con lo de las universidades: el 88% de los egresados de la Universidad de Avellaneda son primera generación de universitarios. Eso marca un poco un cambio en lo que venía. Ahora, pensaba en el panazo, el verdurazo, el frutazo. ¿Te acuerdas que había gente que hacía horas de cola para recibir apenas 2 frutas, 2 verduras, 1 kilo de pan? Esta semana, el viernes, llega acá la marcha federal que justamente se coordina desde el espacio, de que Pérsico también ahí coordina. Que esa gente no está por un momento, no está de un momento a otro, o justamente, quiero decir, viene desde siempre apoyando lo que son las movilizaciones, o está por la necesidad en este momento. No, creo que hay una situación en donde hoy hay una necesidad muy grande. Es decir, yo insisto, nosotros no teníamos ningún comedor y hoy tenemos 1000 comedores en el conurbano. Bueno, yo estuve estos días trabajando un poco eso para mirar, digamos, también para indagar, digamos, cómo estaba la situación en cada uno de esos lugares, y la situación cada vez es peor, digamos, en cuanto a la demanda de alimentos. Lo que está, y también otra cosa me está sorprendiendo, las movilizaciones que se están haciendo en el interior. Recién se hizo hace un ratito en Córdoba, unos 20.000 compañeros salieron a la calle. En Córdoba era difícil encontrar a esos compañeros. O en Jujuy 10.000 en Salta, 10.000. No, es decir, vienen siendo grandes movilizaciones en el interior, que también es un fenómeno, digamos, raro, digamos, ¿no? Es decir, que Broda dijo, sí, que fue escuchado por tu joven esta semana, economista, para hacer este ajuste se necesitan 7 días por semana, 24 horas, comedores, pero ya existen esos comedores. No, sí, está pidiendo más comedores, digamos. Es rarísimo eso. Es decir, no, es que un economista, ¿no? Para él es una cifra, para eso es un dato, es una cifra. Para mí es gente que sufre. Ir a comer un comedor no es que la gente va a... Primero, no es que el compañero que abre un comedor se siente digno. No es lo... Te sentís mal. Yo tuve mucho tiempo en comer en casa y no te sentí bien. Es lo peor que podés hacer en la vida, la verdad, honestamente, porque ves el sufrimiento humano y ves el sufrimiento de la gente que con muchísima vergüenza va a buscar la comida al comedor. No es una situación buena, no es que vos abrir un comedor es como una peluquería, ir a la peluquería. No es esa la situación. Si vos abrís un comedor y la gente va al comedor es porque la situación está muy mal. Y más todavía en la situación en que estamos, en donde te estoy diciendo, si juntamos carcasa de pollo para hacer el guiso de la noche. Entonces, la gente que va a comer esa comida es porque está muy mal, porque hace varios días que no come. Emilio, si no va a hacer eso. Muchísimas gracias por haber gracias a vos por llamar. Y Darío me hizo acordar esto que dijo Broda, dijo el presidente. El año pasado celebró la creación de comedores comunitarios como el de Margarita Barrientos. Saludamos, por supuesto, la tarea de Margarita Barrientos, pero un presidente debería querer que los comedores comunitarios se cierren. Que se abran universidades. No, que se abran, y que se abran universidades, exactamente. Hacemos una pausa. En instantes, toda la actualidad, el minuto a minuto de lo que está pasando en el Senado de la Nación. Ya venimos.